Gracias. De nada. Bueno, pues el tejido muscular es el tejido especializado del cuerpo que permite el movimiento gracias a la contracción. Básicamente tenemos tres tipos de músculo en todo el cuerpo: el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo estriado. Entonces el día de hoy solamente vamos a estudiar el músculo estriado, o también llamado el músculo esquelético. ¿Cuál es la bioquímica y la función muscular? Pues como lo vimos ahorita, lo mencionaba, el tejido muscular es un tejido especializado que permite el acortamiento de sus fibras para hacer una contracción muscular, y eso es lo que origina el movimiento en las articulaciones y en el hueso y en el esqueleto. Entonces, la unidad funcional del músculo se conoce como sarcómera, y esta se compone de dos principales estructuras, que son los filamentos y las bandas. Dentro de estas estructuras va a haber elementos contráctiles que son derivados de los mioblastos. También son células que vienen del mesénquima, del mesodermo, y entonces la unidad de contracción se conoce como la fibra muscular, que esta es una colección de sarcómeras. Como ya lo habían visto ustedes en fisiología, pues existen los dos tipos de fibras, de actina y de miosina, y lo que pasa entre ellas es de que se libera calcio, y ese calcio va a hacer que las fibras se junten o se acerquen entre sí. Entonces, esto deriva la contracción muscular. Para poder tener una contracción muscular, que estas fibras se acorten, se necesita una placa motora, que es la que vemos ahí en esa imagen de microscopio, que es en donde llegan los nervios a las fibras musculares, y estas van a liberar un cambio de voltaje, que a su vez va a liberar el sodio a través de estos canales, y el sodio va a liberar acetilcolina. La acetilcolina es la principal responsable de que se suelte el calcio de las sarcómeras hacia el espacio intersticial, y entonces el calcio va a pegarse entre la quina y la miosina, y esto es lo que promueve que las fibras se acerquen entre sí, y el resultado es una contracción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, por cuestiones de tiempo y por alcances de nuestro curso, no vamos a ver enfermedades de la placa motora. Eso pues ya viene más ligado con reumatología o neurología. Entonces, pues lo que en resumidas cuentas les comentaba, va a haber una liberación de calcio entre las fibras de sarcómera, como se ven en las imágenes de abajo. Entonces, ese calcio va a permitir que las fibras se peguen unas a las otras, en el número 2, y después necesitamos la acción del ATP para que llegue y vuelva a separar a ese calcio de la contracción y lograr la relajación muscular. Esto es algo importante porque cuando ya no hay ATP, como pasa en el rigor mortis, pues no se puede eliminar la contracción. Entonces, así como la imagen de la izquierda, pues un cadáver va a tener una unión permanente de esas fibras, y por eso queda la rigidez después de la muerte. También vamos a ver cuándo puede pasar esto en el paciente en vivo. Vamos a entender que hay tres metabolismos para la producción de energía en el músculo, y vamos a ir viendo cada uno según qué tan rápido se presenta. El primer metabolismo que tenemos es el dependiente de la creatinquinasa, y es un metabolismo anaeróbico. Este es un metabolismo inmediato, que es lo que hacemos cuando contraemos nuestros músculos para llevarlos a la cara y lo volvemos a relajar. Es una acción ultra rápida y dura de 10 a 20 segundos. En esto lo que pasa es de que la creatinquinasa nos va a llevar una molécula de ATP a la sarcómera para que ésta se convierta en ADP y logre la relajación muscular. Entonces, como es inmediato, se agota rápido. Después entraríamos al metabolismo anaerobio del ácido láctico, que se puede durar desde los 20 hasta los 120 segundos. Y aquí lo que va a pasar es que el glucógeno se va rompiendo en glucosa, y esa glucosa nos va a proveer dos nuevos ATPs gracias a la vía del piruvato, que tampoco me voy a meter mucho a eso. Y eso es lo que permite que la contracción muscular de acción rápida se haga efectiva. Eso es lo que pasa cuando alguien ha hecho un sprint para alcanzar el camión, o echa el sprint para huir del perro, ¿no? Las clásicas imágenes del sistema adrenérgico. Ya después de los 120 segundos, de los 2 minutos, entraría el ciclo de Krebs, que como ustedes recordarán, es el sistema de energía más eficiente que tiene el cuerpo, y que va a producir ¿cuántos ATPs? ¿Alguien se acuerda? 38. Excelente, 36 a 38 si consideras la glucosa que se liberó antes de entrar al ciclo de Krebs. Eso era
Muy bien. Entonces, aquí es en donde vamos a empezar a utilizar los ácidos grasos del cuerpo para convertirlos en glucosa y es lo que se va a presentar durante el ejercicio sostenido. La base de hacer ejercicio para bajar de peso. Ahí viene la imagen, al final son 36. Si le agregamos esta glucosa que nos dio 2 ATPs antes de entrar al ciclo de Krebs, pues son 38. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a nuestra persona, nuestro paciente que está haciendo ejercicio, sale a correr, él lleva un buen rato corriendo y ¿qué es lo que pasa? Pues su reserva de ATP se empieza a acabar. Ya no entra al ciclo de Krebs por depleción de la glucosa circulante y ahora empieza a haber un sistema anaeróbico para mantener la contracción muscular y por lo tanto nos va a dar una acumulación de ácido láctico en los animales y pues en las levaduras sería etanol, ¿no? Que es lo que lleva la fermentación. Ese ácido láctico que se queda en el músculo, ¿qué es lo que pasa? Evita que el calcio se libere a pesar del ATP y se quedan las fibras contraídas y pues de ahí viene los calambres que les da a las personas por exceso de ejercicio o por un mal calentamiento. Entonces, lo que nos dice la teoría es que el paciente que no calienta, no lleva el ciclo no lleva su consumo energético hasta el ciclo de Krebs, sino que se queda en la parte del ácido láctico. Y por eso empieza a haber mayor secreción de ácido láctico porque el cuerpo no estaba listo para tanto consumo energético y el acúmulo del ácido láctico pues les da los calambres tan molestos que son de estas personas que apenas están empezando a hacer ejercicio. Bueno, hasta aquí vamos a terminar la parte de fisiología. ¿Alguna pregunta por el momento? Muy bien. No, doctor. Para poder estudiar a los músculos y la unión con el hueso, que ya lo habíamos visto en la clase, en una de las clases pasadas, estas se unen a través de los tendones. Entonces tenemos que ver cómo funcionan los músculos y cómo se unen a este tendón para entender cuáles van a ser sus vectores de fuerza. Así que básicamente tenemos 4 tipos distintos de músculos según la forma en las que están distribuidos. El músculo paralelo, como que vemos a la izquierda. En el centro vamos a ver los músculos peniformes en forma de pluma, no se vayan a reír, o en forma de doble pluma, los bipenianos, y los circulares orbiculares, como los esfínteres o el del ojo, el de la boca. Básicamente, los que nosotros vamos a encontrar en las extremidades generalmente son los que tienen forma de pluma. Entonces, vemos músculos paralelos, como el músculo bíceps braquial, paralelos con separaciones tendinosas, que son los famosos cuadritos del abdomen. Músculos en cinta, como los supinadores, pronadores, rotadores cortos de la cadera. Tenemos músculos convergentes. El principal ejemplo va a ser el del pectoral, el deltoides, el músculo dorsal ancho. Tenemos los músculos unipenianos, como los extensores de la mano, bipenianos como los gemelos, multipenianos también, que son convergentes como el deltoides. Y después los orbiculares. Básicamente nuestro sistema esquelético tiene o músculos paralelos o músculos peñados. ¿Por qué no vamos a revisar la faja abdominal? Entonces vamos a tomar el ejemplo del bíceps braquial. Ustedes recordarán anatomía, se llama bíceps porque tiene 2 cabezas, una corta y una larga. La corta no atraviesa el hombro, va directo a la coracoides, y la cabeza larga sí atraviesa el hombro, que es esa cuerdita que vemos dando la vuelta a la cabeza humeral. ¿Okay? Entonces, este músculo se encarga de la contracción, de la flexión del codo, realizando una contracción excéntrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se contrae el músculo y jala al cúbito. El principal flexor, ¿cuál es? ¿Alguien lo conoce? Disculpe, doctor, ¿qué preguntó? Se me fue el internet por un momento. El bíceps es el flexor secundario del codo. ¿Alguien conoce cuál es el principal flexor del codo? ¿No sería el braquirradial? El braquial. Braquial. El músculo braquial es el que se ve aquí en el video, por debajo del bíceps, ese es el braquial. Ese es el principal flexor del codo. Eso nos va a explicar por qué cuando hay una ruptura de la porción larga del bíceps, a veces no es necesario hacer una intervención, porque el músculo braquial sigue dando flexión al codo y por lo tanto no se pierde la acción muscular. Muy bien, entonces seguimos estudiando a nuestro músculo. Vamos a ver ahora los tendones. Entonces, el tendón, como ya lo habíamos expuesto, es la parte del músculo
que une al músculo con el hueso. Entonces, aquí en esta disección anatómica, vamos a ver los dos tendones principales del bíceps. Este que dice CT es el tendón conjunto, que es la cabeza corta, que no cruza la articulación, viene por debajo del pectoral mayor, como se ve aquí, y llega hasta la coracoides. Y la cabeza larga, que es esta otra que va por aquí, se convierte en un tendón muy largo, de forma ovalada o redondeada, pasa entre las dos tuberosidades, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, por el canal del bíceps a través de esta pequeña redundancia del subescapular que hace la polea del bíceps, entra a la articulación y va a llegar a insertarse en la parte superior de la glenoides, conocido como el labro. Esa anatomía ya lo veremos más a fondo cuando estemos hablando ya específicamente de la articulación del hombro. Entonces ahí está la imagen representativa de cómo se ven los dos tendones. ¿Sí? Si nosotros estudiamos a este tendón, vamos a encontrar que está conformado principalmente de colágeno tipo 1, un tejido conectivo denso y muy bien organizado. La colágena 1, recordemos que es la misma que tiene el hueso, la que le da resistencia. También va a haber colágena tipo 2, colágena tipo 5 y otros compuestos de glucoproteínas especializadas como la elastina y algunos otros proteoglicanos, y sobre todo que entre las fibras del tendón vamos a encontrar los fibroblastos, a diferencia que el hueso, en donde encontrábamos a osteoblastos o los osteocitos. Entonces, estas fibras del tendón siempre van a estar orientadas en el sentido del vector de la fuerza, o sea, siempre van a estar organizadas en la misma dirección, pues para poder soportar la contracción muscular y no llegar a la falla. Un tendón puede elongarse desde el 8 hasta el 15% de su longitud total antes de que se rompa. Entonces son ciertamente elásticos. Soportan la deformación y generalmente van a regresar a su forma original. La principal función del tendón es transmitir la fuerza de contracción desde el músculo hasta el hueso para permitir el movimiento en la articulación. Entonces, el músculo va a tener una transición histológica hacia el tendón. O sea, podríamos llegar a la conclusión de que el tendón es una modificación muy especializada del músculo. Y el tendón siempre va a estar adherido a algún periósteo. Y esto es lo que va a permitir la inserción, lo que estábamos viendo en la primera clase, de las conocidas entesopatías. Ok. Veamos la siguiente imagen. Tenemos, esta es una imagen de un microscopio de un tendón. Vemos cómo las fibras están bien orientadas, todas en la misma dirección. A diferencia de los ligamentos, como vamos a ver más adelante, los tendones tienen muchos núcleos, son estructuras muy celulares. ¿Por qué? Porque tienen fibroblastos y mioblastos que están envueltos en estas fibras de colágeno. Y eso es lo que le va a dar un poco mayor de resistencia y vascularidad al tendón. Si nosotros hiciéramos cortes transversales cada vez más pequeños, vamos a encontrar que el tendón usualmente está cubierto de un epitendón, que es un engrosamiento del perimicio. Va a estar dividido en fascículos. Cada fascículo está recubierto por un endotendón. Vamos a encontrar a las células especializadas del tendón, que se conocen como tenocitos, que es un fibroblasto modificado. Y después va a haber fibrillas, subfibrillas, microfibrillas, hasta llegar a la tropocolágena, que es el principal tipo de colágeno que permite la elasticidad en el tendón. Entonces, esta es la misma imagen, vemos cómo se origina del hueso, viene el tendón, se convierte en un músculo, y esta misma tropocolágena sería la modificación de las sarcómeras que estábamos estudiando en el músculo. Básicamente va a haber dos tipos de tendones. Tenemos tendones que están envueltas en vainas o vainados y los tendones que están envueltos en un paratendón. Aquellos tendones que están envueltos en una vaina o bolsa sinovial van a tener un movimiento lubricado sobre prominencias óseas. Usualmente son tendones que tienen que atravesar largas distancias y por lo tanto están envueltos en esta estructura para permitir que haya un poquito más de lubricación al movimiento. El problema de esto es que si nosotros estudiamos los tendones del antebrazo, vamos a ver que el tendón es sumamente largo, puede medir unos 15 o 20 centímetros y por lo tanto el potencial de reparación va a ser menor, ¿sí? Porque tiene una zona menos vascularizada que el músculo. En cambio, aquellos tendones que están envueltos en paratendón, usualmente son tendones mucho más gruesos y como les comentaba, el paratendón es una extensión del perivicio, por lo tanto es altamente vascularizado y tendrán un mejor potencial de reparación. También hay que recalcar para los fines de nuestra asignatura que los
tendones son los que alojan a los mecanorreceptores que van a ser los principales efectores de los reflejos osteotendinosos. Cuando repasemos lesiones de columna, pues vamos a volver a hablar de los reflejos osteotendinosos para la exploración de la integridad del arco en la médula espinal, aferente-eferente. Y pues eso siempre va a ser golpeando un tendón, como lo más común, lo más conocido, pues es golpear al tendón de la patela. Muy bien. Hasta aquí, antes de terminar con los tendones, ¿preguntas? No, perfecto. Como también ya creo que fue Erika el que nos dijo en la primera clase, los ligamentos son aquellos que unen hueso con hueso. No hay músculo de por medio. Entonces, estos van a ser restrictores del movimiento normal de la articulación, o sea, estabilizadores. Tienen fibras conectadas, ya no va a ser en una sola dirección, ya van a tener multidirecciones. ¿Por qué? Porque no hay un vector de fuerza que contrarrestar, sino varios. Ellos van a tener menor cantidad de colágeno tipo 2 que los tendones porque van a ser más resistentes y van a tener mayor contenido de elastano y de los fibroblastos elásticos. Entonces, un tendón podría estirarse hasta un 80% de su longitud antes de que se empiece a desgarrar o que se termine de romper. La conformación del ligamento, le digo, ya no es tan regular como las miofibrillas que se veían en un tendón, es un poquito más irregular, es mucho menos celular, pero tiene fibras altamente densas que están en forma de una red y no precisamente en forma de una sola dirección. De manera análoga, podríamos decir que el ligamento es un tendón muy especializado y mucho más acelular. Tienen más o menos la misma conformación que viene desde ¿cómo se llama? El peritendón, el periligamento, con sus fascículos, con sus fibrillas y microfibrillas, hasta llegar otra vez al tropocolágeno, que es la principal tipo de colágeno que nos permite elasticidad y resistencia. Tanto tendones o ligamentos van a requerir de un hematoma para repararse, tal como lo habíamos visto en el hueso. Y más o menos los tiempos de recuperación van a ser similares. El hematoma se va a presentar del día 0 al 5. La inflamación va a venir desde el día 5 hasta el día 15. Aquí la diferencia es que no vamos a tener un callo blando ni un callo duro, sino vamos a tener la organogénesis o la proliferación, que ese es cuando llegan los fibroblastos y depositan las fibras de colágeno entre las rupturas y poco a poco estos fibroblastos van a tratar de madurar en tenocitos o en fibroblastos elásticos en el caso del ligamento para mantener la lesión en su lugar. Y después va a haber también una remodelación. Estos fibroblastos van a madurar, a hacerse cada vez menos celulares y con mayor contenido de colágeno, pero puede tardar desde 3 semanas hasta 4 meses. Entonces aquí va a ser el tiempo de recuperación de una ruptura ligamentaria, puede ser mucho más larga que el caso de una consolidación ósea. Vamos a ver los tipos de lesiones básicas de cada una de las 3 estructuras que revisamos hoy, empezando por la lesión muscular. Cuando un músculo se desgarra, se debe a que hay una falla progresiva en sus miofibrillas por una sobredistensión. O sea, hubo una fuerza que excedió la capacidad de contracción del músculo y por lo tanto las fibras se van rompiendo. Entonces, se van a dividir según el grado de ruptura, usualmente en 1, 2 y 3. Un desgarro grado 1, como vemos en la imagen del centro, es una distensión que no llega a una falla de las fibras, pero hay un hematoma y un sangrado interno. En un desgarro grado 2, una parte del músculo se ha logrado separar, ha habido un espacio, pero el músculo mantiene su fuerza contráctil y su forma. Y en un desgarro grado 3, todas las fibras del músculo se rompieron y por lo tanto los tendones, tanto proximales como distales en ese músculo, se encuentran separados. Entonces, cuando alguno de nosotros o alguna persona va y hace mucho ejercicio y hace mucha carga de peso y el día siguiente le duelen los músculos y siente que no puede caminar y los siente muy pesados, es porque ha hecho desgarros tipo 1. En ese desgarro se ha aumentado la distancia del músculo, ha tenido que aumentar su volumen para cargar ese peso y el proceso de recuperación es el dolor que se presenta en el momento de reposo. Por eso la gente que no quiere descansar y que vuelve a ir al gimnasio al día siguiente o vuelve a hacer el mismo ejercicio al día siguiente puede progresar de un tipo de ruptura 1 a un tipo 2 y luego ya vienen los desgarros completos. Y de igual manera, la gente que va al gimnasio y le duele mucho y toma un desinflamatorio, pues va a interrumpir este proceso
de regeneración muscular y por lo tanto puede evolucionar hacia una cicatriz en vez de a un crecimiento o una hipertrofia en el músculo. Son puntos importantes para que ustedes los conozcan cuando alguien les pregunte sobre orientación sobre el ejercicio y las cargas de peso. Si hablamos específicamente de los tendones, vamos a ver que el tendón puede fallar en 3 puntos distintos. Puede fallar en donde se une el músculo, que se llama la unión miotendinosa. Puede fallar en la estructura propia del tendón, que se define como una ruptura intrasustancia, o puede fallar en donde se ancla el hueso, que usualmente eso va a ser el origen de las famosas avulsiones óseas, que es el tendón arrancó un pedazo del hueso y por lo tanto la acción se pierde, como vemos en la imagen de arriba. Este es un tipo de fracturas que se pueden presentar en el calcáneo, en donde el tendón arranca un pedazo de hueso y por lo tanto esto es equivalente a una ruptura aguda del tendón del Aquiles. La verdad es que cuando tenemos una ruptura de este tipo, pues es mucho más fácil de tratar porque estamos tratando una fractura y no una ruptura tendinosa. Entonces, a fines prácticos es más fácil reparar la fractura que tener que hacer una reparación del tendón. Abajo vemos un ejemplo de una imagen de una ruptura intrasustancia en el tendón de Aquiles, justo en la parte tendinosa y no tanto cerca de la unidad muscular. Entonces, si nosotros tenemos un desgarro terminal, que Doctor, es ¿cuál dijo que era la más fácil para reparar? cuando tienen un fragmento de hueso, las avulsiones óseas. Gracias. Y ahorita no voy a hablar mucho de las avulsiones porque lo vamos a ver dentro de las fracturas. Entonces, nada más vamos a hablar de las rupturas en intrasustancia o en la unión miotendinosa. Entonces, por ejemplo, aquí estamos otra vez revisando el bíceps en su parte distal, que es la unión al radio. Si tenemos un desgarro terminal, aquí en esta zona no hay suficiente espacio para poder hacer una reparación con sutura convencional. Entonces, usualmente en los desgarros terminales tenemos que buscar la forma de reanclar el tendón al hueso y eso se puede hacer pues ya con suturas especiales o con implantes especiales, como vemos aquí. Este es un ancla de sutura que está trayendo al tendón de regreso hacia dentro del hueso y aparte trae una plaquita que la está agarrando con una sutura de alta tensión. Vamos a ir hablando cada vez más de esto según nos vayamos acercando al tema de rupturas y desgarros tendinosos. Si tenemos una ruptura intrasustancia, pues técnicamente son un poquito más fáciles de reparar. Se hacen con suturas o puntos especiales. Este es el típico punto para hacer una tendografia, que es la reparación del tendón, que se llama el punto de Bunel. Son dos puntos cruzados en donde se pasan el hilo a través de la ruptura y generalmente se tiene que anudar en uno de los extremos para que el nudo no quede encima de la ruptura. Hay muchas configuraciones de reparaciones para tenografias, pues no es indispensable que ustedes las conozcan, pero por lo menos saber alguna, por si les toca en su servicio social tener que intentar una reparación tendinosa en algo que sea asequible, ¿verdad? Si no, usualmente son los plásticos los que reparan los tendones de la mano, que son los que usan más este tipo de suturas. Aquí les voy a poner el ejemplo de un caso, una ruptura de cuádriceps. Este es un caso que me tocó a mí atender. Es una mujer que tiene, si no mal no recuerdo, 28 años. Ella es deportista, es futbolista, se considera de alto nivel porque está en una liga local y ha sido 2 veces campeona de goleo. Consiguen preguntar algo. Entonces, empezó a tener dolor en el tendón del cuádriceps. Fue a consultar por ahí y el doctor que la vio le dijo pues que traía una inflamación en la rodilla y decidió ponerle una infiltración de esteroides intraarticular. El único problema es que le puso el doble de la dosis, le puso 2 ampolletas. Pues cuando la paciente regresa dice, pues sí, me sentí mejor, siento que llamó mejor la rodilla. Y cuando el doctor le dice, a ver, déjame revisarte, y el doctor ve que no dobla completamente la rodilla, él trata de forzarla hasta que escucha un tronido. Dice que ella escuchó y la persona que iba con ella escucharon algo que tronó y de repente la rodilla sí se dobló. Y le dijo, ya ves, ya puedes doblar la rodilla. Pero el problema fue que al día siguiente no podía caminar. ¿Por qué? Porque se le rompió el tendón del cuádriceps. Como les comentaba, los esteroides intraarticulares dan el riesgo de rupturas tendinosas. Entonces, pues ya fue conmigo, ya traía una resonancia y por si traía roto el cuádriceps. Entonces, esta es la imagen, bueno, este es el video de cuando le hice la reparación. Entonces, esta ruptura de ella fue justo en la unión del tendón con la rótula. Aquí estamos viendo, la pinza tiene el tendón suelto y en mi dedo del lado izquierdo, ahí está la rótula, donde está totalmente separado. Aquí metemos unas anclas de sutura
que es ese martillo, que es ese desarmador, es un pequeño tornillo que en el centro trae esos hilos que se ven ahí. Ya las anclas puestas, nosotros jalamos para ver que soporte la tracción. Así se ven las anclas antes de hacer el punto. Cada uno de esos hilitos van a estar agarrando el tendón para volverlo a anclar a la rótula. Y una vez que todos quedan anudados, pues quedaría una imagen como esta, ¿sí? La ancla jala al tendón otra vez el hueso. Y este es el video de ella al mes de la cirugía. Me lo mandó su rehabilitador. Este video no lo tomé yo, pero podemos ver que ya está moviendo su rodilla, que ya puede caminar otra vez. Pero bueno, todavía le falta mucha rehabilitación para poder regresar al deporte. Hasta aquí en cuanto a tendones, ¿alguna pregunta? Dijo que el tiempo de recuperación es hasta 4 meses, ¿verdad? Sí, pero eso es cuando no los operas, o sea, cuando el desgarro se dejó inmovilizado o sin reparación. O sea, ya ella, por ejemplo, lo que va a necesitar es fortalecimiento para volver a agarrar fuerza con su cuádriceps y que se termine de integrar. Cuando nosotros hacemos una reparación de este tipo, usualmente nos esperamos entre 6 a 8 semanas para asegurarnos de que el tendón otra vez ya está anclado en el hueso. ¿Ibas a preguntar algo, Kareli? Que si tenían recuperación total o pues como que tiene una recuperación hasta cierto porcentaje. La mayoría de las veces tienen una cierta limitación. A lo mejor puede ser 10 o 5% de su funcionalidad antes de la lesión. Y en este caso, pues, se trata de compensar con el ejercicio y con terapia para fortalecer. La gran mayoría con una ruptura como esta sí podría regresar a un nivel competitivo. Cuando yo estaba haciendo mi subespecialidad, nos tocó ver a un señor de 50 años que estaba en su crisis de los 50 y andaba muy metido en el ejercicio y estaba cargando mucho peso en la prensa de rodillas. Creo que le puso 200 kilos, es lo que estaba tratando de cargar. Y entonces la prensa de rodillas le ganó, le hizo una hiperflexión de las dos piernas y le rompió los dos cuádriceps. Entonces le reparamos los dos cuádriceps con la misma técnica que les enseñé ahorita, con anclas de sutura, y regresó a su vida normal sin ningún problema. Pero obviamente ya no volvió a cargar esa cantidad de peso, pues porque para empezar no se dedica a eso. Entonces ya su esposa sí le puso una buena regañada y ya se tranquilizó. Pero para vida normal y vida activa sí se puede. Regresar a una vida competitiva es difícil, pero la mayoría de las veces sí se puede. El tipo de ¿Alguna otra pregunta? el tipo de ruptura que presentaba era de tipo intrasustancia. No, esos son desgarros terminales, porque están unidos a la unión del hueso con el tendón, que digo, son las un poquito más difíciles de reparar. Ok, gracias. Muy bien, bueno, ya pasemos ahora a hablar de los desgarros ligamentarios. Normalmente vamos a ver que una sobredistensión de los ligamentos puede llegar a la falla y eso es lo que causa el desgarro. Normalmente nosotros los conocemos como los esguinces. Cuando vemos un esguince articular, asumimos que los ligamentos de alguna articulación se sobredistendieron y se clasifican de la misma manera. El grado 1 es un estiramiento que tuvo micro rupturas, pero que no da inestabilidad. En el grado 2 hay un desgarro parcial que no confiere una inestabilidad total, pero hay más dolor y hay cierto movimiento que antes no había. Y en el grado 3 es una ruptura completa. Entonces, cuando vemos un grado 3, pues sabemos que va a tener que ser reparado, como lo estábamos viendo ahorita. Entonces, lo más común pues, es la inversión forzada del pie, y así es como se clasifican los esguinces de tobillo. Ya cuando hablemos específicamente de las lesiones ligamentarias en el tobillo, vamos a ver por qué las personas que tienen desgarros o esguinces grado 2 tienen mayor predisposición a volverse a esguinzar, porque esos ligamentos ya no quedan con la misma longitud que antes. Entonces son un poquito más laxos, entonces ese paciente va a ser más fácil que se vuelva a lastimar y mientras más veces se lastima, más progresa la ruptura hasta que lamentablemente pueden llegar a un grado 3. Entonces por eso hay cierta inestabilidad después de los esguinces repetitivos y sobre todo si no son tratados de manera adecuada. Hablando ya específicamente de cuando se rompe el ligamento, generalmente vamos a decir que se hace por una ruptura intrasustancia. ¿Por qué? Porque aquí no hay músculo en donde se pueda separar, así que o se separa del hueso o se desgarra completamente entre la sustancia.
Entonces aquí vemos una imagen de un ligamento colateral de la rodilla que tiene un desgarro subtotal, que le quedan unas pequeñas fibras, pero si yo exploro a este paciente, pues voy a encontrar un movimiento patológico porque ese ligamento ya no está conteniendo el movimiento. Entonces, para este ejemplo, les voy a poner un típico caso de una fractura unimalleolar de tobillo, en donde hay una eversión forzada del pie, como vemos en la imagen del centro arriba. Esto hace que en algún punto se rompa el peroné, pero se distiende tanto el ligamento deltoideo, que es el medial del tobillo, que este se rompe. Entonces nosotros vamos a encontrar una radiografía como esta, donde hay una fractura del peroné muy alta, pero hay un aumento del espacio entre el calcáneo y entre la tibia y el astrágalo, algo que no es normal. Entonces aquí podemos pensar que este ligamento deltoideo se rompió. La forma de corroborarlo sería con una resonancia, como esta imagen de aquí. Vemos la fractura acá arriba y vemos el ligamento que viene aquí y aquí está suelto. ¿Sí? Entonces, este ligamento deltoideo está roto. Así que al momento de reparar la fractura se tiene que reparar también el ligamento deltoideo. Así que asumimos que nuestro ligamento está roto. Tenemos 3 opciones dependiendo el tiempo que yo me tarde en reparar la fractura o atender a este paciente. La primera opción es una reparación en agudo, que esto es ponerle puntos de sutura a las zonas del ligamento que se rompieron. Si el ligamento se rompió muy cerca del hueso, poner la sutura a través del hueso, ya sea con anclas o con la misma aguja, pero que atraviese el hueso y agarre el ligamento. Si el paciente tiene más de 14 días, que yo sé que ya pasó su hematoma, a lo mejor ese ligamento ya no va a tener una buena tensión para poderlo reparar en agudo, pues voy a tener que hacer un reforzamiento. Tratar de reparar el ligamento, pero ponerle alguna estructura que lo ancle de nuevo al hueso y que le dé protección en lo que este se repara. Aquí es donde se hacen muy útiles estas anclas, como las que vemos ahí, algunas suturas de alta tensión, para que el ligamento no tenga que trabajar tanto, pero regrese a su posición normal. Si esto es crónico o el ligamento está en muy malas condiciones y no se puede reparar, pues tenemos que hacer una reconstrucción. ¿En qué consiste la reconstrucción? Es tomar alguna estructura distinta para hacer o simular la acción de mi ligamento. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los 2 haces del ligamento deltoideo, que es uno en el astrágalo y uno en el calcáneo, están representados con un injerto de tendón. Una parte del tendón viene del astrágalo, va a cruzar la tibia hasta la otra cortical y regresa, y con esta otra banda se reconstruye la porción media o la porción tibio calcánea. Entonces, básicamente estos son los principios de cómo se reparan o se reconstruyen los ligamentos. Veamos el ejemplo de este jugador famoso, Cristiano Ronaldo, cuando estaba jugando una vez en un partido oficial con Portugal, le dieron un rodillazo justo en la parte externa de la rodilla, y esto lo que causa es un valgo forzado de la rodilla, como vamos a ver aquí. Entonces, el valgo forzado hace que el ligamento colateral medial de la rodilla se arranque de su hueso. Como vemos, la flechita se marca una pequeña hojuela. Si nosotros tomamos una resonancia, vamos a ver cómo viene el ligamento colateral medial, y aquí se ve un sangrado en el hueso y un desprendimiento. Entonces, si nosotros lo viéramos en una imagen representativa, se vería así, como una avulsión. En estos casos, pues el fragmento de hueso usualmente es muy chiquito, pero se puede reparar con los mismos principios, ya sea poniendo unas anclas adentro del hueso. Aquí se ve cómo está el ancla enterrada y del ancla sale la sutura que va a agarrar el ligamento y lo va a llevar a su lugar otra vez, o hacer una reconstrucción con un injerto de ligamento o de tendón, como se ve aquí. Se busca más o menos la misma orientación del ligamento nativo y se le pone el tendón por encima, y este también se fija con unos tornillos que se conocen como tornillos de interferencia, que lo que hacen es llevar al tendón adentro del hueso. El ejemplo más clásico de una reconstrucción ligamentaria, pues la podemos observar en la ruptura del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado es una estructura intraarticular en la rodilla que está envuelta en sinovial y que está siempre bajo 2 fuerzas de tensión. Él está suspendido en la parte de arriba del cóndilo hacia la parte de abajo de la tibia, como si fuera un abanico. Entonces, cuando se rompe, pues estas fibras van a quedar separadas y por lo tanto el potencial de que solitas cicatricen es muy pobre. Normalmente, pues por eso terminamos haciendo una reconstrucción. Hablando así brevemente del tema, el injerto que se puede usar básicamente es de 2 tipos. Podemos tomar un injerto de tendón, como se ve acá a la izquierda,
agarramos los dos tendones del semitendinoso y del músculo recto interno, que los dos son parte de la pata de ganso, y esos se van a meter en la misma dirección en la que estaba el ligamento cruzado del paciente. Y si no, otra técnica es agarrar un cacho de hueso de la rótula con una parte del tendón de la rótula, el tendón rotuliano o patelar, y un pedazo de la tibia. Entonces, cuando yo pongo mi injerto dentro del hueso, pues va a quedar hueso con hueso, hueso con hueso, y en medio el tendón que va a suplir al ligamento cruzado del paciente. Pues aquí les voy a presentar una de las técnicas que nosotros usamos. Yo mucho, de manera particular, casi siempre hacemos esta hueso tendón hueso, porque es la más fuerte, pero en la institución usamos mucho el semitendinoso porque es un poco más rápido. Entonces, veamos la técnica de cómo se toma el hueso tendón hueso. Esta cirugía es de la semana pasada, así que está fresquecita. Hacemos una incisión en la parte anterior de la rodilla para exponer la rótula con todo el tendón patelar hasta la tibia. Con una sierra oscilante, de preferencia de pequeño calibre, se va a hacer un corte en la rótula con 1 centímetro de grosor para tomar más o menos 1/3 del polo inferior de la rótula. Después se separa con nuestro tomo y vemos cómo se levanta el taquete de hueso. Ahora sí, se va a cortar el tendón patelar. Solamente le quitamos 1/3 del tendón, el resto del tendón se sutura a sí mismo y el paciente se queda con 2/3 de tendón, que es suficiente para incluso hacer deporte. Con la sierra otra vez vamos a tomar el taquete de la tibia, igual 1 centímetro de ancho, más o menos 2 centímetros de largo, y ya después de haber hecho los cortes arriba y abajo, vamos a extraer el taquete con el pedazo de tendón. Ahí vamos separando el fragmento de la tibia, ya se ve cómo va quedando el tendón a la mitad. Y ya una vez que se le corta toda la sinovial, tenemos que darle una forma redondeada, y es lo que estamos haciendo ahí con las pinzas y con unas escofinas, como unas lijas, y así queda nuestro injerto. Ya está suspendido con dos suturas de alta tensión para poder deslizarlo adentro de los túneles que vamos a hacer en el hueso. Entonces ahí va el injerto, ahí está en la mano del doctor que me está ayudando para pasarlo, y en la otra mano que se ve a la izquierda están jalando el hilo hacia arriba. Entonces el hilo sale por la parte superior de la rodilla y al momento de jalarlo vamos a alcanzar a ver en la pantalla cómo queda el injerto de tendón en su lugar. Bueno, ahí no se alcanzó a ver. Ahorita se los voy a mostrar en el siguiente video. Ya una vez que está el injerto dentro del hueso, se le pone un tornillo arriba, un tornillo abajo, que son los tornillos de interferencia, y esos son los que mantienen al ligamento en su lugar. Esta es otra presentación, solo que es más viejita. Está muy larga, dura 3 minutos. Vamos a irnos a lo bueno. Este es el ejemplo de Klay Thompson cuando estaba jugando la final de la NBA. Vamos a ver cómo se rompe el ligamento cruzado cuando cae. La rodilla izquierda, ahí fue donde se luxó y donde se rompió su ligamento. Hay una toma donde se ve de frente. Y es la que sigue ahorita. Ahí va. Salta y va bajando, ve la rodilla izquierda, ahí se luxa, ahí se rompe el ligamento. Esto es lo que encontramos cuando hay un ligamento cruzado roto, es el cajón anterior, es un movimiento que no es normal. Si veamos una resonancia, pues se vería así. El ligamento normalmente está tenso hacia arriba y en la resonancia se ve cayendo. Entonces aquí es la presentación de la misma técnica, solo que aquí no está tan detallada como se las acabo de presentar. Ahí está nuestro injerto ya preparado. En la artroscopía, ahí está el remanente del ligamento en la parte de abajo, está totalmente suelto. Se va a hacer un túnel en donde estaba ese ligamento para poder pasar el injerto en la zona anatómica. Ahí estamos midiendo la profundidad del túnel, son 25 milímetros, que son los 2.5 centímetros. Una vez puesto el injerto, se atornilla con estos tornillos de interferencia para que el taquete ya no quede flojo y que no se vaya a salir. Ahí estamos viendo cómo se pone el tornillo a través de la rodilla, de los mismos portales que usamos en la artroscopía. Y ahí estamos viendo nosotros en la pantalla cómo se ve por dentro. Una vez que queda ya el injerto fijo con el tornillo puesto, vamos a ver la imagen final. Ese es el injerto del ligamento ya en su posición normal. Y cuando revisamos al paciente después de la cirugía, pues ya no hay cajón anterior. Eso es para lo que hacemos. Entonces la paciente a las 3 semanas, después de quitarle los puntos, pues ya empieza a ver movimiento activo de la rodilla con extensión. Pues evidentemente a ella todavía le va a faltar
hacer ejercicio y agarrar fuerza. Para que un paciente pueda regresar al deporte después de una plastía del ligamento cruzado, tiene que pasar un año, es lo que dicen las guías actualmente, pero pues hay protocolos acelerados donde tratan de reincorporarlos entre los 6 y los 7 meses. Normalmente nosotros que nos formamos en cirugía articular sabemos que cuando hay una ruptura del ligamento cruzado hay que hacer una reconstrucción, pero acaba de salir este paper hace 2 años en donde ya están explorando técnicas de reanclaje del ligamento roto. Usan anclas de sutura en donde debería ir el ligamento. Todo el ligamento es suturado en forma de trenza y aparte tiene una sutura de alta tensión que va a suplir como un nuevo tope para el ligamento cruzado en lugar de hacer la reconstrucción habitual que hacemos. Entonces, posiblemente en algún futuro se va a estar tratando de hacer más reparaciones en agudo que las reconstrucciones que estamos acostumbrados por el momento. No sabemos qué nos depara el futuro de la medicina deportiva. A manera de conclusiones, pues las estructuras de músculos, tendones y ligamentos son los que nos van a permitir que haya movimiento en las articulaciones, que sea fluido y sobre todo que sea seguro, que no haya inestabilidad o luxación. El metabolismo del calcio que ya habíamos visto en la primera clase también va a repercutir en la acción muscular y por lo tanto las depresiones de calcio pues dan los problemas de tipo tetanoides. Tanto los músculos como los tendones y ligamentos van a requerir por lo menos de 21 días para completar el proceso de reparación. Y de ahí deriva la premisa de por qué inmovilizamos durante 2 a 3 semanas cualquier proceso. Si no sabemos si fue esguince o fractura, pues por lo menos nos esperamos 3 semanas para tratar de averiguarlo. Y en ese tiempo, cualquiera de las 3 estructuras que haya estado lesionada ya va a tener un proceso avanzado de reparación. Cuando tenemos rupturas tendinosas y ligamentarias, sobre todo si son intrasustancias, pues vamos a saber que suelen requerir una cirugía, ya sea para su reparación o su reconstrucción. Y con eso pues ya concluyo el tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos, de lo que repasamos? No, doctor, muchas gracias. Ok, perfecto. De todos modos, más adelante, cuando ya hablemos específicamente de articulaciones, pues veremos cuáles son las lesiones típicas, qué pasa cuando se rompen ligamentos colaterales, qué pasa cuando se luxa el hombro. Pero pues ahorita nada más son las introducciones a las ciencias básicas. Entonces, el jueves vamos a empezar ya el tema de fracturas. Vamos a ver el tema de generalidades, donde vamos a ver cómo se definen las fracturas, cómo se describen, cuáles son los principales métodos de tratamiento, una introducción a todos ellos, una introducción a la osteosíntesis, y de ahí en adelante vamos a ver el tratamiento de las fracturas expuestas, vamos a ver el síndrome compartimental, y qué otro tema es antes de esa expuesta, síndrome compartimental. Antes de empezar con pediatría, me falta un tema. Y ya para el viernes, ya ahora sí, esta noche les voy a mandar el siguiente caso clínico para a quien fue asignado, nos lo presente el viernes. El viernes tengo sesión del colegio de ortopedia, entonces la clase va a ser de 8 a 9, para las 9 cambiarme de Zoom al colegio para hacer presencia y ya el martes seguimos con el tema 6. Bueno, muy bien. ¿Algo que quieran comentar o que quieran preguntar? No, doctor, pues creo que estuvo muy bien y pues muchas gracias por todo. Gracias por la clase, doctor. Perfecto, pues espero que sí les haya gustado y otra vez una disculpa por la tardanza y siempre ando disculpándome con Samuel, pero bueno, tuvimos una fractura de tobillo, aunque nosotros la programamos a las 6, pues a veces entre que la pasan a quirófano y que la preparan las enfermeras, pues terminamos empezando a las 7 y por eso acabé apenas a las 8:10 estaba saliendo de quirófano y en lo que llegué a la casa pues fue lo que tardé en conectar. Sí, no hay problema, doctor. Bueno, muy bien. Pues entonces nos vemos el jueves. El tema del jueves está muy bonito, está muy complejo, ya queda muy completo. Y ahora sí vamos a entrar pues de lleno a traumatología, para ya hablar más específicamente de las fracturas y las repercusiones clínicas en cuanto a tratamiento y valoración del paciente. Ok, doctor.
Bueno, pues que tengan buena noche. Por aquí nos vemos el jueves. Gracias, Nos doctor. vemos. Gracias. Gracias. doctor. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego.